Vamos a conversar con el doctor Ernesto Carrasco, él es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Ya le preguntamos, ¿usted considera pues que se están tomando las medidas adecuadas para combatir el coronavirus? Creo que usted es la última entrevista en vivo que hacemos, ahí todos van a ser por teléfono. Buena la observación. Gracias por el espacio, Jimmy. Un saludo a todos quienes están en esta mesa, que los veo que están a menos de 1 metro de distancia unos de otros. Sí, ya decidimos cambiarnos también y Sí. andamos con gel y con alcohol. Sí, de hecho, varias radios a nivel mundial están tomando esta opción de hacer por turnos. O sea, por ejemplo, me imagino que los próximos programas lo vamos a ver a usted. El siguiente programa va a estar otro periodista y así turnarse, porque es lo que está pasando. Es lo que el coronavirus ha causado y este cambio que estamos por vivir por las medidas que ha tomado el presidente Moreno y el gobierno, para decirle a la ciudadanía son las adecuadas, pero quiero justificar el por qué son las adecuadas. Esta situación se podía resolver de dos maneras. ¿Y qué es lo que hizo Hong Kong? ¿Qué es lo que hizo Corea del Sur? Han hecho una inversión ingente en salud, contratando personal, enfermeras, médicos, auxiliares, para formar equipos, para hacer un mejor cerco epidemiológico, porque son muchas miles de personas las que deberían estar en contención para poder hacer una mitigación en la propagación de la enfermedad. Decía el presidente Moreno que había un fondo de $80 millones. Yo creo que hubieran hecho falta $200 millones o más para contratar gente y hacer un buen cerco epidemiológico. ¿Qué pasa con esto? Esto hubiera sido literalmente dinero perdido, dinero en saco roto. ¿Por qué? Por culpa nuestra. Porque ¿qué pasó este fin de semana? Ya sabía la gente que tenía que quedarse en casa. Se dijo que el virus ya estaba en el país, que habían 37 casos, que lo mejor que se podía hacer era mantener poco contacto social. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la playa, se fueron a Colombia a comprar. Había la fiesta del coronavirus party en Machala. Y en otro sector también. $3 en la entrada, pero te cobraban 2 si ibas con mascarilla. Claro, o sea, discúlpeme, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro está, yo también de ser del Estado diría, bueno, la gente no hace caso, hay que tomar medidas más drásticas. ¿Y por qué se toman las medidas más drásticas? Es verdad, va a haber una pérdida económica, pero esta misma plata que iba a perder el Estado, ahora la vamos a perder todos, porque complica la vida económica de todos los ecuatorianos. Pero al final del día, ¿qué es lo que esperamos de estas medidas? Sencillo. Ya hay 58 casos, según la aproximación epidemiológica del caso de Wuhan y de España, de Italia. Estos 58 casos no son tal. Probablemente sean 4 veces más la cantidad real de casos. ¿Por qué? Simplemente porque todavía no se sabe. Ah, ya. Hay dos variantes aquí que influyen mucho. La primera, los primeros casos provocan en los pacientes asintomáticos un 26% de aumento en el contagio. O sea, de 100 casos que están, 26 de ellos no tienen síntomas. Y esos 26 van a ir esparciendo la enfermedad a sus contactos más cercanos. Entonces, ya con los pocos casos que había, se esperaba que hubiera nuevos casos que vayan apareciendo. ¿Por qué estas medidas ahora? Porque, claro, el problema que genera Italia y que genera España hace que un gran número de migrantes regresen a nuestro país. Solo el día de ayer entraron más de 3.000 personas al Ecuador, provenientes de Italia, España y Estados Unidos. Solo el día de ayer por el cierre de las fronteras. Entonces, claro, prácticamente estas 3.000 personas son sospechosas de que puedan venir con el virus como portadores. Por eso es que la curva, lo más probable es que en cuestión de horas, en cuestión de días, vamos a tener un repunte. Dispare. Correcto. Pero de ahí la importancia de la cuarentena de los 15 días, de este aislamiento voluntario y obligatorio en cierta medida de los 15 días, porque ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Sencillo, el distanciamiento social, incluido el aislamiento y las medidas personales de no visitar a la familia, no ver a los amigos y inclusive con los más cercanos, evitar saludo y lavarse las manos, va a hacer que la curva de contagio se disminuya y se aplaste. En Wuhan, en Italia, en España, esta curva crece hacia arriba y pasa, por ejemplo, exponencialmente y aritméticamente de 40 casos a 80 casos, a 160 casos, a 320 casos, y así hasta 2.000, 3.000, ya van más de 10.000 casos. Entonces aquí, este es el momento preciso que el gobierno toma esta medida para que esta curva se aplaste, y no es que no van a haber nuevos casos, van a haber, pero no los vamos a tener por miles. ¿Por qué la importancia de esto aquí? Por la epidemiología, la estadística que dice: el 80% de estos pacientes van a poder ser manejados en su domicilio sin problema. Con paracetamol, antigripales, pueden quedarse en su casa. El 20% va a requerir hospitalización. El 5% probablemente requiere una unidad de terapia intensiva. Los números suenan bonitos, ¿verdad? Pero claro, si es que son 100 pacientes. Si son 1.000 pacientes, ya son 50 personas que requieren terapia intensiva. Y si son 10.000 pacientes, son 500 personas que requieren terapia intensiva, y no tenemos 500 camas aquí en el país de unidad de cuidados intensivos. ¿Y usted hasta cuándo cree que más o menos, ¿no?, que puede llegar el pico de
de las enfermedades y cuándo comienza, según sus estimaciones como profesional, cuándo puede comenzar a descender si hacemos bien los deberes, hacemos todo lo que se nos ha pedido. Correcto, justamente para eso son estas medidas y el tiempo, porque son 15 días, va en relación al comportamiento del virus. La mayoría de las enfermedades virales, incluida la gripe, el dengue, muchos de estos, se comportan una vez que ingresa el patógeno al cuerpo, nuestro cuerpo empieza a desarrollar defensas que se llaman anticuerpos, inmunoglobulinas. Si su cuerpo está en buen estado, su sistema inmunológico las empieza a desarrollar y más o menos en 15 días usted ha podido ganarle la batalla al virus. Se considera que hasta los 21 días todavía puede estar eliminando restos del virus, inclusive por vía fecal. Esto está ya demostrado por estudios científicos. Por eso el aislamiento de los pacientes positivos debería ser hasta de 21 días. De los pacientes sospechosos debe ser de 14 días, que es el tiempo perentorio en el cual el virus puede aparecer presentando síntomas y luego de eso tratarse y curarse. Doctor, un favor inmenso y algo que nos está poniendo nuestra audiencia. ¿Cuáles son los verdaderos síntomas del COVID? Porque para esto, entre un organismo del Estado y otro organismo del Estado sacan artes en redes sociales diferentes ¿cómo era, don J? Que en uno vómito y diarrea fueron comunicados como uno de síntomas por una institución y otra que creo que decía que no eran síntomas. ¿Cuáles son los verdaderos síntomas del COVID-19? Ok, en base a lo que ustedes dicen, sí hay síntomas gastrointestinales en muy pocos casos. De hecho, los pocos casos que presentan síntomas gastrointestinales, según los estudios que he revisado, son aquellos que probablemente podrían eliminar el virus por vía fecal y hacer una transmisión fecal-oral. La mayoría de los casos, hablemos casi un 90% de los casos, los síntomas son respiratorios eminentemente. El síntoma cardinal en esto es la fiebre, una fiebre que no es normal, una fiebre que muy poco va a ceder al uso de antitérmicos como paracetamol, como otros. Según ciertos estudios no están recomendando el uso de AINES como ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, pero los síntomas son respiratorios. La tos no es concluyente el tema, si es más parecido a una gripe o es una tos seca. Todavía no hay un consenso mundial al respecto, pero siempre va a haber tos. Y de ahí síntomas agregados como agotamiento, cansancio y ya los síntomas más de alarma son dificultad respiratoria. En todo caso, ¿qué es lo que recomendamos? Y esto lo venimos diciendo hace rato. Este es un buen momento para vacunarse contra influenza. En este momento todavía estamos en invierno, en lluvias. En la zona de Sierra Centro todavía hay frío. Entonces, ya la vacuna de influenza es raro encontrarla en el sistema público porque la campaña fue del año pasado a inicios de este año, pero no es costosa, se puede adquirir en el sistema privado de salud. Si usted se vacuna contra influenza, básicamente descarta el 50% de probabilidades en el caso de presentar un cuadro respiratorio. Entonces, si empieza a presentar fiebre, tos y molestia, dice, bueno, gripe no es, porque ya estoy vacunado. Entonces, son menos las posibilidades de diagnóstico. Pero, doctor, sáquenos de una curiosidad. Mientras los laboratorios están anunciando, y por supuesto, no todos los que están calificados están haciendo las pruebas, creo que 6 están haciendo las pruebas, que la prueba cuesta entre 200 hasta 400 dólares. Ayer escuchaba yo al ex ministro de Salud, doctor Luis Sarracín, que decía que los kits para detección temprana valen 10 dólares. ¿Cuál es la verdad? Esta información es falsa. Yo lo estimo mucho a mi querido profesor Luis Sarracín, pero a veces por la premura de los tiempos en medios de comunicación no se comunica bien. Esto lo hablamos hace un segundo, Jimmy. La prueba que está disponible en este momento en el país es la prueba del hisopado nasofaríngeo de PCR en tiempo real. Para no hablarles con animalitos médicos. Sí. ¿Qué es esto? El PCR es una prueba que se llama reacción en cadena de polimerasa. Es una prueba del ARN, o sea, el código genético del virus ya está en unas muestras, en unos kits que están reposando en un laboratorio. Cuando usted tiene sospecha del virus, lo que se hace es que se toma una muestra de sus células que están reposando en la nariz y en la garganta donde puede estar alojado el virus. Se entiende que el virus ha hecho copias y está ahí. Entonces yo saco una muestra de su nariz y de su garganta, la meto en mi máquina de laboratorio y este código genético de lo que acabo de sacar de su cuerpo debería ser match con el código genético de muestra que yo tengo del virus. Eso es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que es una prueba muy costosa, es la más efectiva, tiene 99.9% de efectividad y cuesta entre 200 y 300 dólares, no aquí, en todas las partes del mundo. ¿Qué es lo que hablaba el doctor Luis Sarracín? Y aprovecho este espacio para hacer una denuncia, la vengo haciendo en otro medio. Ya hay pruebas rápidas
tanto los chinos como Estados Unidos y Alemania ya está desarrollando pruebas rápidas que detectan en sangre inmunoglobulinas contra el virus. Lo que hablábamos hace un momento, nuestro sistema inmunológico cuando el virus entra empieza a pelear y empieza a generar anticuerpos. Esos anticuerpos se detectan fácilmente en la sangre. ¿Qué se hace? Como una prueba de embarazo. Le pinchan el dedo, sacan una o dos gotas de sangre, las ponen en un test. Si hay esos anticuerpos, significa que está el virus en su cuerpo. Da una rayita negativo, 2 rayitas positivo, y ese test vale $10. ¿Cuál es la denuncia que quiero hacer? Y ojo pero con ojalá esto. hubiera ese test, oiga, pero que es eso los coreanos creo que lo usaban, no es real, por eso es que quiere hacer una denuncia. A ver, había un problema en un principio cuando recién salieron los tests que estaban dando falsos positivos y no eran certeros. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Ya en este momento hay test con 99% de efectividad, test rápidos que valen $10, pero hay una funcionaria de una institución pública de salud que se está oponiendo a la adquisición de los mismos. Eso repítalo, porque eso hay que decirlo. Esto no lo digo yo, no puedo decir la fuente, pero me llamó un funcionario del INSPI y me dice que han estado reunidos y ya están exigiendo, están pidiendo a los funcionarios del INSPI que se compren las pruebas rápidas y esta funcionaria les dice que no. ¿Dónde venden esas pruebas? ¿Qué país las produce? Son chinas, creo, ¿no? Correcto, ya las tiene China, tengo entendido que Alemania y Estados Unidos las tienen disponibles también. Ojo con esto. Entonces el doctor Serracín no es que se equivocó, sino que le faltó decir que hay la oposición para que se compren estas pruebas. Eso no lo sabía, mi querido profesor, no lo sabía. Esto lo sé yo porque hoy en la mañana me hacen esa denuncia hace una hora. ¿Qué es lo grave de esto de acá? Es que por mucho que me pongan excusa, que digan que las pruebas no son 100% positivas, sí, pero son baratas. Entonces, en este escenario no importa que tenga un falso positivo, porque digamos, Jimmy, yo le hago la prueba rápida, salió positivo, se va a morir. No, ¿qué es lo que hago? Usted sí califica para ir a la de $200 para ratificar. De acuerdo. Exacto, son lo que se llaman pruebas de barrido, screening masivo. Entonces, pero ahora usted ha dicho que ya son bastante precisas las que ya están disponibles, sí. Entonces, $10. Este es el momento para que el Estado, y sé que todos los medios de comunicación están siendo monitoreados por la emergencia, a la ministra Romo si me está escuchando, y peor al presidente Moreno si me seguro escucha. que le está escuchando. Entonces, ya es momento, por favor, averigüen esto, porque no nos podemos oponer. A lo mejor, quien quita, hay algún negocio de alguien de por medio. Porque claro, en esos $200 de la prueba debe haber alguna utilidad para alguien y no en los $10 que cuesta la prueba rápida, que sería muy útil. Por ejemplo, ahorita están restringidos los vuelos internacionales, pero en algún momento se van a volver a abrir. Entonces, países que van a seguir teniendo todavía este problema endémico, porque no es que se erradica del todo, como China, como Italia, como España, sería muy útil la prueba rápida. Doctor, correcto. Pero si el director general de la OMS no está loco, pues dice que para poder pararle el contagio, la solución es pruebas, sí. Porque la detección temprana ayuda de manera pero extraordinaria a combatir el coronavirus, ¿no? Por último, hay mucha gente que a lo mejor no quiere recurrir a las instancias del Estado porque no confía o no tiene para pagar los 200, los 400, pero quiere hacerse la prueba rápida. Y gente que de su bolsillo va a poner la plata y no sabe cómo, ayuda mucho, ¿verdad? Por supuesto, esta es la nueva herramienta que ya está disponible y que es necesaria, junto con otras medidas. ¿De qué va de la mano esto? Y tomo sus palabras, Jimmy, ¿por qué? Lo que dijo efectivamente el presidente de la OMS, que esta declaración creo que es de hoy. De hoy día, la estaba leyendo, sí, justamente la venía leyendo. El momento que se hace una detección temprana, se evita que 26 nuevas personas se contaminen. Porque exacto. Esa es la ratio que está sacada ahorita, 26% de los contagios se producen por personas que no tienen síntomas. En este momento cualquiera de nosotros puede tener el coronavirus y no sabemos. No. Entonces ya nos estamos contaminando y 26 personas más de alguien que no tiene síntomas se van a contaminar. Por un lado. Por otro lado, ¿cómo colaboramos con el aislamiento social? Ya se habló del teletrabajo y esta es otra denuncia que traigo de hoy en la mañana. Personalmente, yo soy médico de una empresa. Tengo un caso de un paciente que tuvo un contacto indirecto con otro paciente. Lo mandé a través del 171. Este paciente, claro está, tiene síntomas leves. Me dieron cita para mandarlo al hospital de infectología. Lo han atendido hoy a las 7:40 de la mañana. Le midieron la temperatura, lo vieron que está medio estable, con una gripe. Le dijeron, váyase a la casa. Preguntó, ¿y no me van a hacer la prueba? No, porque no tiene criterios para hacérsela. Obvio, porque la prueba es cara. Pero ¿dónde está la denuncia? En que les dijo, bueno, ¿y qué hago? Váyase al aislamiento 14 días. Ya, pero déme un papel para el trabajo. No, hable usted con su patrono a ver cómo justifica. Yo solo le doy aquí la receta para la farmacia. Qué linda cosa. Exacto. Entonces, es una medida tan tonta, por amor de Dios, una cosa tan sencilla. Y se lo dije al mismo ministro Andrés Madero. El otro día en otro medio también le llamé la atención sobre este respecto. Que
que se necesita habilitar una fuerza de trabajo no considerada, que son los médicos ocupacionales. Son más de 2.000 médicos a nivel nacional que perfectamente pueden dar seguimiento a casos sospechosos, como lo hice yo, poner la denuncia al Ministerio de Salud, darle seguimiento en el domicilio y sobre todo poder justificar, porque por mucho que digan que no va a haber despidos, que no va a haber problemas laborales, los van a haber, los va a haber. Entonces, si el Ministerio de Salud una medida tan tonta que el médico que te atiende y te manda a aislarte, que te dé el papel que dice que vas a estar guardado 14 días. Pero generalmente también ahí interviene el médico de la empresa. El médico de la empresa es el que tiene que oficializar este pedido. Es lo que yo tengo conocimiento de que ese es el proceso que se utiliza para todo. Sí, es que justamente ese fue el pedido que le hice al abogado Madero. Porque, ¿qué es lo que dice la ley? Hay un reglamento que es ley del IES sobre la expedición de permisos médicos y los médicos en este nivel de atención primaria pueden dar hasta 72 horas de permiso, 3 días. Entonces, claro, pero es que ya el médico de la empresa es el que tiene que informar el dato. Sí, pero si el médico del IES, qué sé yo, no le da un papel que diga el señor fue sometido o no fue sometido por tal cosa, le disponemos aislamiento para que se lo dé al médico de la empresa. ¿Cómo va a dividir el médico de la empresa? Claro, y ojo con esto, vamos a la inversa, o sea, para que me entiendan un poco a qué punto quiero llegar. Caso... Una cosita rápida, el problema no es el Ministerio de Trabajo aquí, el problema es el funcionario del Ministerio de Salud que no hizo, entrega. Oiga, era como una receta, una justificación de que el ciudadano tiene que aislarse. Claro, y por un lado y por otro, ojo con esto, a la inversa, que esto era lo que le pedía al ministro Madero, que habiliten ipso facto a los médicos ocupacionales para dar más de 72 horas. Porque digamos que el caso no es ni siquiera sospechoso. Yo ya creo que aquí estamos en la etapa 3 de contagio comunitario. Entonces voy a tener un trabajador que viene con gripe, viene con tos, viene con fiebre. Yo lo puedo mandar a la casa 3 días. ¿Qué es lo ideal? No mandarlo al centro de salud, no mandarlo al hospital. Porque de ser coronavirus positivo va a contagiar a más gente. Entonces el médico de empresa lo puede mandar a su casa y en 3 días ver, ¿sabes qué, flaco? Está tu caso agravando, se va a darte 3 días más y hacerle el control. Ahora sí mandémoslo al ministerio o llamar al ministerio para que le hagan la prueba en su casa. Claro, en la casa. Entonces eso es clave y son medidas sencillas. Una consulta, doctor. Dadas las circunstancias que estamos viendo, ¿usted cree que tenemos que llegar ya a niveles de cuarentena nacional? Eventualmente vamos a llegar allá si la curva no se aplasta. Estas medidas que se están tomando deben, por fuerza, empezar a disminuir la aparición de nuevos casos. Si estas medidas no se tomaban, dada la poca colaboración social, en cuestión de días vamos a sobrepasar los 1.000 casos. Creo perfectamente que vamos a llegar a 500 casos o más, dada la gran migración que hemos tenido en estos días y el contagio que se puede producir. Hay que esperar entre cuántos días. 15 días. 15 días. 15 días va a ser. Toda la gente que llegó, toda la gente que... 3.000 personas no que llegaron y esperamos de que varios en puntos 15 comience de a poco a bajar la curva. Correcto. Más o menos en una semana vamos a ver los resultados. Ya debería haber un pico en ascenso de nuevos casos y luego de eso debería empezar a descender hasta los 15 días con los pacientes que se vayan curando, más los casos que vayan apareciendo. Ahora, le hago esta consulta porque, a ver, si bien ayer hay estado de excepción, hay restricciones de movilidad, todavía hay algo permeable, ¿no? A ver, yo puedo ir a trabajar, tú no, pero ¿sabes qué? Mejor si voy a trabajar. Estas situaciones como que a lo mejor no son tan efectivas quizás las medidas por esta permeabilidad que hay. A lo mejor, ¿usted cree que podríamos estar llegando quizás a una cuarentena como España o Italia que nos digan, señores, no salen de la casa por una semana, digamos? No es lo aconsejable, sobre todo por las consecuencias económicas que puede traer para el país. Ya de por sí en este momento la factura la estamos pagando todos. Repito, era uno de 2 escenarios. O la factura la pagaba el gobierno o la terminamos pagando todos por no colaborar. Ahora nos toca pagarla a todos. Y puede ser peor. Si seguimos en este espíritu de voy a aprovechar que me mandaron teletrabajo, mami, te voy a visitar a la casa, que no te veo, hazme sopita. No vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. Es encierro en su domicilio. Si ya tiene familia con usted, con el cuidado del caso, tomar las medidas, por ejemplo, hay que abastecerse. No va a ir toda la familia a comprar, tiene que ir una persona. Si tomamos estas medidas que, repito, son sencillas y la curva de casos empieza a bajar, vamos a salir bien librados de esto. Hagamos cálculos. Si ayer llegaron 3.000 personas, ¿cuántas las fueron a recoger? Sí, eso se vio. Y ayer dijimos que ese era un grave problema. Y pedimos incluso que en la medida de lo posible los familiares no vayan, o vaya 1 o 2, pero ayer ese aeropuerto estaba repleto, afuera, repleto de gente, y veía gente que se abrazaba. Sí.
Y no hubo ningún tipo de control o el suficiente control, por ejemplo. Ahora, doctor, yo sí tengo una curiosidad. El 17 de noviembre, ya bueno, después de que vino toda la explosión de casos y todo en China, el 17 de noviembre se supone que se da el primero, ¿no? Estamos hablando de son 4 meses. 4 meses y recién hace unos días fue que lograron dar ya en medio de las investigaciones. ¿Cuál 4 y los meses, seguimientos. oiga? Menos. ¿No? Estamos en marzo. A diciembre. Pero en A diciembre, enero, el primer caso identificado fue el febrero 30 de diciembre. Y a marzo. Pero yo estoy hablando del primero que ya la gente, o sea, se supone que es el primer caso y ya empieza a tener, a coger fuerza de que es un nuevo virus y ya se detecta que es un nuevo virus en diciembre. O sea, pero si tú tienes el primer caso que se da en noviembre, el 17 de noviembre, tú tienes un proceso ya de 4 meses que eso está en el mundo dando las vueltas, ¿no? Y ¿cuánto le va a costar a los países? Ya, ok, a China le está costando, empieza a bajar la curva, pero en Ecuador, por ejemplo, en los países de Sudamérica y sobre todo Ecuador. Claro, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Es la del aprendizaje, que no lo tuvieron los chinos, que no lo tuvieron los italianos ni los españoles. Porque nos parecía exagerado y no había con qué comparar más que con los brotes que hubo de SARS y que hubo del MERS, que fueron fácilmente contenidos, ¿no? No llegaron a tantos muertos, no llegaron a tantos contagiados. Se esperaba y todo el mundo estaba con los ojos en la China, los chinos son ordenados, ellos van a lograr controlarlo y ojo, lo hicieron. Pero para nuestra mala suerte, y literal digo nuestra mala suerte como ecuatorianos, este virus llega a España y llega a Italia, donde la comunidad ecuatoriana es casi como los que vivimos acá en algunos cantones, es igualito. Sí, señor. Entonces, el momento que se descontrole en estos países, literalmente nos marcaron la ruta a nosotros como ecuatorianos, porque ellos son los que empiezan a venir acá. Y ahora tenemos casos importados que se convirtieron en locales y ya mismo en comunitarios. Entonces, ¿qué tenemos de diferencia? 1 semana y media. Esa semana y media es lo que hace la diferencia entre nosotros y los españoles y los italianos, porque ellos... ¿Es solo 1 semana y media? 1 semana y media es la diferencia. Entonces, ese tiempo que nosotros tenemos de diferencia va a marcar lo que va a pasar de aquí a 15 días, porque ellos no lo hicieron. Ellos pasaron de 40 a 100 casos a 2.000 casos. Claro. Que fue lo mismo que pasó en Wuhan. Presentaron un cuadro el otro día y los chinos cambian su manera de dar el diagnóstico y empezaron a contabilizar a todos los sospechosos porque los positivos, cuando tenían 40 efectivamente, ya tenían 2.500 casos reales. Entonces aquí tenemos 58. Esperemos que la aproximación no sea similar por la densidad poblacional. Todo depende de la disciplina. Correcto, pero estos 58 casos fácilmente pueden ser 4 veces más hasta que empiecen a dar positivo. Claro. De ahí la importancia del aislamiento. Si estos 15 días salimos bien librados, habremos hecho una gran diferencia como continente, porque esto ya lo está haciendo Perú, lo estamos haciendo nosotros. Bukele en El Salvador Colombia. lo hizo hace rato, Sí, ya, y creo que no hay casos todavía en El Salvador. Entonces, ese es el ejemplo de lo que hay que hacer. Aislamiento social disminuye en 40% la aparición de nuevos casos, demostrado científicamente, y la curva debe aplanarse. Si la curva se aplana, salimos bien librados. Uy, ojalá. Bueno, doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, muchísimas gracias, doctor. Es que si no se me queda no me voy a quedar con esa duda. No me la voy a Está quedar. bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que son alérgicas a los AINES? Usted algo decía que son los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Y hay los antiinflamatorios esteroides. Correcto. Ya, hay muchas personas que desarrollan ese tipo de alergia. Por ejemplo, yo a los 50 años me hice alérgico por un medicamento que me aplicaron y me hice alérgico a los AINES. ¿Qué más? Es mucho más complicado tal vez para ese conglomerado. A ver, las personas que sufren, los atópicos, que es el nombre técnico para las personas que sufren de alergias, tienen un sistema inmunológico bastante más agresivo, bastante más severo y van a reaccionar peor cuando hay este tipo de enfermedades. Por ponerle un ejemplo, todas las personas que sufren de atopia, que es la predisposición a hacer alergias o alérgicos, tienen la gripe peor que todos los demás. Así de sencillo. Cuando usted ve que alguien tiene una Lo gripecita, tumba. al otro lo tumba. Algo muy similar podría pasar en el caso de que tenga coronavirus. No porque el coronavirus lo ataque más, sino porque su cuerpo se defiende más violentamente. Entonces va a presentar más fiebre, va a presentar más síntomas respiratorios, va a presentar más esto. ¿En dónde viene el problema? Es en cómo se combate esto, porque efectivamente hay estudios que dicen que los antiinflamatorios no esteroides, por el contrario, facilitan la progresión de la enfermedad. Y en cambio los corticoides en pacientes con enfermedades virales deprimen el sistema inmunológico. Entonces no está recomendado, dentro de la literatura mundial en este momento, no está recomendado el uso de esteroides, o sea, de corticoides para el tratamiento de la neumonía por coronavirus, y el uso de AINES está en duda, independiente de que sea alérgico o no.
El medicamento, tanto que nos hemos quejado, es paracetamol. Es lo que se le da Eso hay bastante. de entrada a todo el mundo y es lo único que le va a quitar la Ya, fiebre. doctor, no hay esto más. sí, ahí sí, 30 segundos, pero la última, porque ya Steven me dejó picando la bola. Porque está preguntando la gente, el interferón, esta es la vacuna o como sea, cubana, ¿no? ¿Sirve? Claro, sí sirve. A ver, mucha gente está elogiando el tema de los cubanos que hayan sacado la vacuna, viva Cuba, nos salvaron. No. El interferón no es nuevo, es algo que existe hace mucho tiempo, se utiliza específicamente para enfermedades virales. Es muy útil en patologías como la hepatitis, sobre todo la hepatitis B. Ya. El tratamiento estándar es con interferón, porque no hay cura. Y obviamente sirve para acá para aplacar la actividad viral. Ya. Entonces, ¿es muy útil? Sí. Que los cubanos, Ayuda, digamos, que los cubanos ayuda. descubrieron el agua tibia, no. O sea, el interferón existe hace una eternidad en el universo. Entonces, probablemente hicieron algún avance, alguna modificación en el interferón que están utilizando, pero enhorabuena por ellos. Ojalá lo traigan. Todo aporte mundial a esta epidemia Claro. es bueno. Gracias entonces, doctor Ernesto Carrasco. Saludo coronavirus nomás, despedida así Así es, nomás. saludos japoneses. Bueno, coronavirus. muchas gracias.